me siguen con la vista, amén. Dice el verso 13, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Padre, te damos gracias hoy en este día, Padre, por darnos hoy la oportunidad de estar aquí reunidos, Padre, en tu santo nombre. Pedimos perdón, Señor, por toda ofensa, todo pecado, Padre. Perdónanos y límpianos. Y ayúdanos, bendito Dios, a entender tu palabra. A mí dame sabiduría de lo alto, Padre, para poder, Señor, predicarla como tú quieres que se haga, mi Dios. Sea con la guianza de tu Santo Espíritu, mi Dios. No sea yo hablando solamente, sino sea tu Santo Espíritu hablando en nuestros corazones, Padre. Por favor, mi Dios, bendícenos hoy, Padre. Sigue ayudando, Señor, a Samuel, a Liz, Padre. Sé tú obrando grandemente en ellos, Padre, y en su relación que tienen, Padre, que ellos sigan adelante, Padre Santo. De igual manera, Padre, te pido por Cande, Señor, la hija de la hermana Lupita. Sé tú obrando, Señor, el día de mañana en su operación que le van a hacer. Sé tú, Padre, poniendo tu mano ahí, ayudando a los cirujanos, Padre, que todo salga bien, mi Dios. Confiamos en ti, en tu promesa, Padre, en tu palabra, Señor, que tú dices, Señor, que todo lo que pidamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tú lo harías, Padre, tú lo harás, Padre. No porque te exijamos, mi Dios, sino te rogamos, Padre, que obres, por favor, mi Dios. Te suplicamos que obres grandemente en esa cirugía que le van a hacer a la hija de la hermana Lupita, Padre. Por favor, mi Dios, obra grandemente ahí. Padre, y te damos gracias, pues, mi Dios. Pedimos que tú obres también en este momento, en este lugar. Tu palabra, pues, se predique como quieres tú que se haga, mi Dios. Bendícenos hoy. Ayúdanos, Padre, a poder comprender claramente el mensaje. No quede ninguna duda en nuestro corazón, mi Dios. Todo sea, mi Dios, para bendición en nuestras vidas. Por favor, Padre, te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Hermanas, pueden sentarse. Hoy vamos a ver, hermanos, un tema que le he puesto con la ayuda de Dios, así como se oye, cisternas rotas. Basado a este capítulo 2, verso 13, basado a esto, al final del verso que dice, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Miren, hermanos, el propósito o el objetivo de este mensaje es, aquí, hermanos, Dios está obrando por medio del profeta, o hablando por medio del profeta Jeremías al pueblo de Israel, y el propósito, hermanos, aquí era que el pueblo de Israel, hermanos, se volviera en arrepentimiento se volviera a Dios, porque le habían abandonado a Dios, hermanos. Y del mismo modo, hermanos, miren, a veces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, también, hermanos, nos hemos apartado de Dios. ¿Cómo es que nos hemos apartado? Bueno, tal vez, hermanos, hemos dejado de orar, hemos dejado de estudiar la Biblia en una disciplina, hermanos, diariamente. Nos hemos apartado o hemos dejado, hermanos, de estar en comunión con Dios. Pero el propósito de este mensaje aquí, hermanos, es entender, ¿verdad? Que en este caso le digo, el profeta Jeremías, enviado por Dios al pueblo de Israel, hablándoles y diciéndoles, hermanos, que tenían que volver en arrepentimiento a Dios. Volverse de veras en arrepentimiento, arrepentirse, hermanos. El arrepentimiento en el Nuevo Testamento es un prerequisito, bueno, y en toda la Biblia es un prerequisito para el perdón. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Entonces, tenían que volverse, hermanos, en arrepentimiento. Cuando hay un arrepentimiento verdadero, hermanos, uno busca el perdón. Pero cuando no hay arrepentimiento verdadero, no se va a buscar el perdón de Dios. Y cuando no hay perdón de Dios, entonces, hermanos, todo lo que el hombre haga es incapaz. No puede saciar, no puede llenar, no puede saciar la sed, no puede llenar ese vacío. Y solamente Dios con su Santo Espíritu lo puede llenar. Cuando el hombre está sin Dios, hermanos, va a buscar y va a cavar y va a hacer cisternas, las cuales va a querer retener agua ahí, pero esas cisternas en la parábola aquí, hermanos, está dando esta figura de retórica, está haciendo una metáfora, hermanos, comparando, ¿verdad?, una cisterna rota con, hermanos, lo que Dios puede darnos, ¿sí? Entonces, para que podamos entender, hermanos, vamos a ver, hermanos, aquí es una metáfora, ¿verdad? Esta metáfora hace referencia a Dios, que es la fuente de agua viva.
Miren, hermanos, Dios es la fuente, hermanos. Él nos provee, nos da, hermanos, el sustento, nos provee. Él proveyó para nuestra salvación. Por eso está hablándole al pueblo de Israel, le está diciendo, ustedes, miren, por ejemplo, ahí atrás donde está hermano Víctor, ahí por donde está ustedes ven ahí un registro ahí, una tapa ahí, y dicen, ¿qué habrá acá? ¿Verdad? Y si el hermano Víctor va con la llave y abre es una cisterna. Y la cisterna se tiene que mantener con agua para que no se estrelle o se haga grietas en el bloque. Y a pesar de que está emplastado por dentro y como pulido, como para que no filtre el agua, si esa cisterna no tiene agua ahí todo el tiempo, tiene el peligro que con el calor se agriete y se filtre el agua. Entonces la cisterna no va a retener agua. ¿Por qué razón? Porque el calor o el tiempo, hermano, la puede craquear el bloque y va a tirar el agua, no va a retener agua. Entonces, en aquellos tiempos, hermanos, el pueblo de Israel cavaba y hacía en las rocas, hacían cisternas. Y ellos para mantener ahí almacenar su agua y de esa manera tener una supervivencia en el tiempo de sequía. Pero ellos confiaron tanto, hermanos, se olvidaron de Dios y empezaron ellos a cavar cisternas, a hacer cisternas, hermanos, de modo que si tenían agua, si tenían el líquido vital, hermanos, ellos iban a poder sobrevivir. Ellos confiaban más en su persona y se habían apartado de Dios. Miren, hermanos, a veces podemos tener lo material y podemos tener lo necesario, ¿verdad? Podemos tener todo vamos a decir, lo indispensable, hermanos, para salir adelante, ¿verdad? Pero si Dios no está en nuestra vida, hermanos, hemos cavado una cisterna rota, dice aquí, que tarde o temprano se va a agrietar y se va a ir el agua. Y en nuestra vida, hermanos, cuando nosotros cavamos para nosotros una fe basada en nosotros mismos, tarde o temprano, hermanos, eso nos va a dejar, porque nosotros no podemos confiar en nosotros mismos. Entonces, lo que estaba haciendo aquí el pueblo de Israel, confiando en ellos mismos, hermano. Cuando el primer mandamiento de Dios, el que le dio a su pueblo era, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen de arriba, abajo de lo que hay en la tierra, y abajo de las aguas, no te harás imagen de ellos, ni te inclinarás a ellos, ni los adorarás, ni los honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte, celoso, dice que visito la maldad de los padres y los hijos de los que me aborrecen. El primer mandamiento que les dio, yo soy tu Dios, yo soy un Dios muy celoso, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué estaban haciendo ellos, hermanos? Esto significa, hermanos, que ellos habían dejado a Dios. Miren, primero vemos que el pueblo de Israel había abandonado a Dios. ¿Cómo podemos saber esto, hermanos? ¿Por qué había abandonado a Dios? Miren, habían abandonado a Dios, que es una fuente de agua viva. Una fuente de agua viva se refiere a una fuente de agua fresca y que corre, hermanos, ¿verdad? El pueblo lo había rechazado y en su lugar había elegido cisternas rotas que no retienen agua. Es como cuando confiamos en nosotros mismos, hermanos. Pero ¿sabe qué? Cuando el pueblo de Israel abandonó a Dios, mire lo que pasó. Porque ellos habían confiado, porque ellos habían cambiado a Dios y habían confiado en sus propios ídolos. Cuando Dios ya les había dado en el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres a los hijos de los que me aborrecen. Y dice ahí, hermanos, ¿verdad? Hasta la cuarta generación de los que me aborrecen, dice. Ahora, veamos aquí, hermanos, decíamos que el pueblo de Israel había abandonado a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué miramos esto? Porque habían cambiado a Dios. Hermano, miren el verso, veamos el verso 13, que dice ahí, en lo último, hermanos, el verso 13. Dice, me dejaron a mí, dice, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Miren, ahora, veamos aquí en el capítulo 2, en el verso 1 y 5. Miren, dice del verso 1 al 5, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, mire, cuando Dios le está mandando a Jeremías, ve y clama a los oídos de Jerusalén,
tú ve y diles que ellos entiendan lo que yo les estoy diciendo. ¿Sí? Que ellos entiendan. Cuando está hablando de oídos, quiere decir que prestan atención a lo que yo les voy a decir. Y esto le está diciendo, que ellos entiendan bien lo que yo les voy a decir por medio de ti. El profeta Jeremías, hermano, dice ahí diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud. ¿De qué le está diciendo? De la fidelidad que ellos tenían ahora para con Dios. ¿Verdad que no? Le está diciendo de la fidelidad que tú antes tenías conmigo. Cuando eras joven, cuando eras muchacho, yo te guiaba por el desierto y tú eras primicia para mí. Eras santo, te conducías bien, ¿verdad? Porque Dios les alimentaba, porque Dios les proveía, y en el desierto pues no podían hacer mucho, ¿verdad? Confiaban en Dios. Pero dice aquí, hermanos, dice, de tu juventud, del amor de tu esposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. O sea que allí, hermanos, debían ellos esperar solo en Dios. ¿Por cuántos años decimos que Dios alimentó a su pueblo allá en el desierto, hermanos? 40 años. ¿Les faltó que comer? No. No les faltó que comer, no les faltó que vestir, no les faltó que calzar. Nada les faltó. Los cuidó bien, los alimentó, les proveyó todo, hermanos. Ahora dice el verso 3, santo era Israel a Jehová. Miren, entonces ellos se conducían bien, estaban con Dios, eran santos. Para Jehová, dice, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Dios los defendía, hermanos. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Miren, hermanos, tenemos la protección de Dios, pero cuando nosotros nos alejamos de Dios, ¿cómo Dios nos va a defender si nosotros estamos alejándonos de Él? Entonces, no nos conviene alejarnos de Dios, hermanos. Cuando nos alejamos de Dios, estamos cavando para nosotros cisternas rotas. Una pila de agua, eso le llamamos aquí. Bueno, a menos yo he oído pila de agua, ¿verdad? O cisterna, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hacían. Ellos mantenían su agua ahí, hermanos, para tiempo de sequía. Pero cuando ellos menos pensaban, hermanos, era una cisterna que se rompía y tenía un flujo de agua y se perdía el agua. Y aunque tenían cisternas, eran inútiles. No podían retener el agua, no podían almacenar el agua. Entonces, cuando nosotros nos apartamos de Dios, hermanos, nuestra vida va a ser inútil. Porque no podemos retenerlo de Dios. Y esto, hermanos, vamos a ver adelante que representa también, hermanos, la salvación y el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Ahora dice aquí en el verso 4, oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Él está hablando a su pueblo Israel, ¿verdad? A las 12 tribus. Ahora, así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? ¿Que se alejaron de mí? Miren, hermanos, y el problema a veces, hermanos, en nosotros, a veces nosotros queremos decir a nuestros hijos, ¿verdad? Mi hijo sigue al Señor, mi hijo no deja al Señor, pero nosotros estamos lejos de Dios. Nosotros hemos cavado para nosotros mismos una cisterna, hermanos, que se ha quebrado, se ha roto y ya se está perdiendo, se ha quedado vacía y no hay que nos sustente. Entonces, ¿cómo yo voy a poder decir a mi hijo, sabes que siga al Señor si yo mismo no puedo? No estoy en el Señor. Yo puedo decir a mi hijo, a mi hija, ¿sabes qué? Sigue al Señor, confía en Él, no te va a defraudar, no te va a dejar. Él no nos ha hecho ningún mal, tú síguelo a Él es fiel. Miramos ahí, ¿verdad? Dice ahí en la Biblia que Él era, hermanos, se acordaba de la fidelidad de su juventud de Israel, cuando Él era fiel. Quizás Dios se acuerda, hermanos, cuando al principio hacíamos bien las cosas para Él. Yo me acuerdo allá hace años que tú hacías las cosas bien, pero ahora ahí vas apenas, te vas apenas ahí manteniendo firme, pero mira, te faltan las fuerzas. Te está faltando tener esa comunión conmigo. Si estamos, hermanos, lejos de Dios, sabe que no vamos a durar mucho tiempo. Necesitamos tener, hermanos, esa comunión con Dios para poder permanecer en Él. De lo contrario, no podemos permanecer, hermanos. ¿Sí? Entonces dice aquí, así dijo Jehová, mire el verso 5, ¿qué mal hallaron en mí vuestros padres? Miren, está diciendo, hermanos, al pueblo de Israel por medio del profeta Jeremías. Miren,
Vean, pregúntenle a sus padres, ¿qué mal hallaron en mí? Sus padres, ¿qué mal hallaron en mí? Que se alejaron de mí, para que se hayan alejado, para que me hayan dejado, para que ya no confíen en mí. Miren, aquí está hablando de la apostasía que había en ese tiempo, hermanos, en Israel. Habían abandonado su fe, habían dejado al Señor, hermanos, y ellos se habían empezado a preocupar por ellos mismos, pero a Dios lo habían dejado, ya no confiaban en Dios. ¿No le parece, hermano, que a veces llegan a su mente o a mi mente y dicen, híjoles, las cosas están bien difíciles, está bien duro. Mira, tengo luchas, tengo tribulaciones, a veces mis hijos no quieren, a veces, ¿cómo le hago? Hermanos, si nosotros retrocedemos, no les vamos a ayudar a ellos. Al contrario, los vamos a perjudicar. Miren aquí Dios, hermanos, diciendo por medio del profeta Isaías, así dijo Jehová, ¿qué mal hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí? Ahora usted se pregunta, hermano, si usted se pone en este lugar, como al pueblo de Israel está diciendo, ¿qué mal hallaron vuestros padres? ¿Por qué se alejaron de mí? O usted dice, bueno, y usted, el joven ahí al lado de su papá o de su mamá, mamá, ¿qué mal hallaste en Dios? ¿Por qué lo estás dejando? Papá, ay, ahí está Jimena. ¿Qué mal hallaste en Dios? ¿Por qué lo abandonas? Dios dice, hermanos, que la bendición viene por los padres, porque Él va a bendecir, hermanos, la familia, y Él va a bendecir, hermanos, cuando el padre está en el Señor, está en Dios, caminando en Dios, Dios va a bendecir esa familia. Pero si el padre o la madre no está en Dios, hermanos, ¿cómo Dios va a bendecir nuestras familias? Y quizás puedo decir, no, yo sí estoy en Dios, porque yo me congrego todas las veces de servicio. O yo, hermanos, sí estoy en Dios, porque yo predico todos los domingos y los jueves y así todo el año, ¿verdad? ¿Quién sabe, hermanos? El Señor le dice a su pueblo, ¿verdad? A los judíos, allá este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y hermanos, no vaya a ser ese el caso de nosotros. Por eso debemos de abrir nuestro oído, hermanos. Por eso el profeta a Jeremías, por medio de Dios enviando a Jeremías a su pueblo, diciéndoles, ve y diles, que presten atención, que pongan oído, diles, que qué mal hallaron, dice aquí, qué mal hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad. Cuando habla de la vanidad, hermanos, está hablando de ídolos. Dice, y se hicieron vanos. ¿Por qué le digo que está hablando de ídolos? Miren, vamos a ver ahora el mismo libro de Jeremías, el capítulo 14, verso 1 al 7. Vamos a ver ahí, hermanos, habían abandonado a Dios por sus ídolos. Y ahora vemos aquí también, y habían cavado, hermanos, para sí cisternas rotas. Miren, unas hojas adelante, Jeremías, capítulo 14, verso 1 al 7. Veamos ahí qué dice. Lo que Dios le estaba diciendo aquí en el capítulo 2, ahora lo están viviendo ellos, hermanos, en carne propia. Miren, ¿por qué razón? Porque se habían apartado, hermanos, porque el pueblo se había apartado de Dios. Y usted puede decir, y yo puedo decir, no, yo nunca me he apartado de Dios. Pues quién sabe, hermano, usted nomás échese un vistazo por dentro y vea cómo estoy orando, hermanos. Oro todos los días. Estoy orando, estoy estudiando mi Biblia todos los días. Si usted no la está estudiando y no está orando, se está apartando de Dios. Si yo no la estoy estudiando y estoy orando, me estoy apartando de Dios, hermano. Recuerden. Y eso es lo que se está diciendo. Y aquí están viviendo ya las consecuencias, hermano. En el capítulo 14, en el verso 1, vemos ahí al 7, están viviendo ellos ya las consecuencias de haber dejado a Dios, de haber apostatado de su fe, haber abandonado a Dios, y ahora, hermanos, están sufriendo, hermanos, por la consecuencia de haber dejado a Dios y empezar a confiar en sus ídolos y en ellos mismos. Mira, el capítulo 14 dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías por motivo de la sequía. ¿Por qué la sequía, hermanos? Ellos estaban, bueno, si viene la sequía, Dios dice, ¿verdad? Ellos sabían lo que dijo Dios, hermanos, cuando las consecuencias de la desobediencia. Todo lo que les iba a venir, no iba a haber producto en el campo, y iban a tener enfermedades en su familia, hermanos, no iba a venir la lluvia, todo esto, hermanos, iba a ser consecuencia de su rebeldía, de su desobediencia. Ahora, aquí ellos están viviendo ya, dice aquí,
Palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Mire, cuando el pueblo de Dios estaba mal, ¿sabe lo que Dios hacía? Él cerraba los cielos, hermano. Los hacía como de bronce, no llovía. ¿Recuerdan cuando Elías oró, hermanos, a Dios y por 3 años y medio no llovió? ¿Recuerdan, verdad? En Reyes, hermanos, está. No llovió 3 años y medio, no llovió. Estaban muriendo los animales, estaban muriendo la gente, había una terrible sequía, hermanos. Y siempre es parte de la consecuencia de los pecados, hermano. Entonces, había sequía aquí. Con motivo de la sequía, se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron. Se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Miren, hermanos, y aquí ya ellos claman, pero igual no sabemos hasta aquí. Vamos a ver más adelante que ellos no están clamando de veras con todo su corazón. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que no se habían arrepentido de veras. Solamente por el momento, por lo que estaban viviendo, se habían conmovido un poco, pero su corazón todavía le faltaba, hermanos, el arrepentimiento. Mire, los nobles enviaron sus criados al agua. ¿Sí? Hermanos, usted ve un río, usted ve casi por lo regular, donde hay un río, hay poblaciones, ¿verdad? O ciudades alrededor del río o en el río, ¿verdad? Entonces, donde hay agua, hermanos, hay vida. Hay una manera de subsistir, ¿verdad? Sobrevivir. Ahora, los nobles enviaron a sus criados al agua. Vinieron a las aguas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías. Se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas. ¿Qué pasa cuando hay vergüenza? ¿No es algo que hacemos, hermano? Luego echamos la cabeza, ¿no? Cuando andamos tristes, andamos cabizbajos, andamos agüitados, decimos, ¿verdad? Y agachamos la cabeza y no queremos que nadie nos vea. ¿Qué decimos luego? Hágame tierra, ¿no? Cuando algo hacemos mal, ¿verdad? No queremos que nadie nos vea. Entonces, hermanos, ellos habían avergonzado. ¿Por qué? Porque ellos sabían bien en qué habían hecho mal. ¿Cuál era el motivo de la sequía? Ellos sabían bien. Ellos no podían decir, no, yo no sé por qué está pasando esto. Ellos sabían bien por qué estaba viniendo esto, hermano. Bueno, usted va, ¿verdad? Y le pide a su papá, dame por una soda. Mi hijo, no hay dinero ahorita. Tuvo trabajo esta semana. ¿Pero por qué, papá? Si tú siempre tienes dinero. Pues sí, pero llega el momento en que se seca la minita. se seca la minita. Falta, hermanos. ¿Por qué razón? No porque Dios nos aborrezca, porque Dios algo nos quiere decir, ¿verdad? Entonces, miren, dice aquí, y volvieron con el verso 4, porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Aún, dice el verso 5, aún las siervas en los campos parían y dejaban la cría. Miren, hermanos, aún las siervas, los venaditos o las venadas, hermanos, voy a decirle así, las siervas parían y abandonaban la cría. ¿Por qué? Porque no había dónde llevarles al agua. No había agua para ellos. ¿Sabe lo que dice, hermanos, allá el salmista? Dice, como el ciervo brama por la corriente de las aguas. Está poniendo esta referencia y dice él, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Jehová, el alma mía. Él está diciendo, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, también así mi alma debe clamar a Dios, ¿verdad? Porque tengo sed, mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Nosotros debemos de tener sed de Dios, hermano, porque nosotros no podemos saciar nuestra sed haciendo cisternas, hermanos, y cavando y haciendo cisternas que tarde o temprano se van a romper. Nuestros propios medios o méritos no pueden lograr, hermanos, satisfacer la sed espiritual que solamente Dios satisface, hermanos. Entonces, aún las siervas en los campos parían y dejaban la cría, porque no había hierba. Y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento. Miren, hermanos, como chacales. Ellos estaban aspirando porque ya ven que en el viento hay partículas de agua, ¿verdad? Y ellos querían, aunque sea un poquito, refrescar su lengua. Sus ojos se ofuscaron. Miren, hermanos, sus ojos se ofuscaron. ¿Saben? Está diciendo aquí de quiénes, hermanos. Los asnos monteses
se ponían en las alturas, sus ojos estaban, ¿sabe lo que significa ofuscar, hermanos? Esta palabra significa estado aquí está hablando de un animal, pero Dios le está hablando por medio de eso también, diciendo, hermanos, ese es el estado también de una persona que sufre una pérdida pasajera del entendimiento. Miren, por medio de esto, hermanos, Dios también está haciendo entender, mira, los asnos, dice, se ofuscaron, los chacales, como chacales, sus ojos se ofuscaron, dice aquí, porque no había hierba. Y esto es lo que significa estado de una persona, o en este caso el animal, que sufre una pérdida pasajera del entendimiento. O sea que ya no entiende, ya no razona porque tiene sed, hermanos, y mientras tal vez puede aguantar varios días sin comer, pero sin tomar agua, se deshidrata, ¿verdad? Su cuerpo y empieza a perder, hermanos, la razón cuando ya se está deshidratando. Entonces esto es, hermanos, también y de la capacidad de razonar. Ellos ya no tenían capacidad para razonar, ya su mente estaba turbada o de darse cuenta con claridad de las cosas, ya no podían ver bien. Entonces, estos hermanos estaban ofuscados, dice aquí, se ofuscaron porque no había hierba. Hermanos, nosotros, mire, ¿qué hace usted cuando agarra su cheque? Lo primero, ¿verdad? O agarra su paga, ¿no? Lo primero dice, pues bueno, me compro una soda, ¿no? No sé. Y luego dice, ¿sabe qué? Llega a su casa y vamos a la comida, ¿verdad? Se asegura que el refri tenga comida para la semana, ¿verdad? Es lo primero. Pero que cuando falta, hermanos, usted se va a empezar a tener un estado de que sufre una pérdida pasajera del entendimiento. Va a decir, ay, ¿qué está pasando, loco? ¿Qué hice ahora? ¿Por qué no hay comida en el refri? Ya no hay capacidad de razonar o de darse cuenta con claridad de las cosas, hermano. ¿Sí? Quizá algo le pasó por la mente y no puede entender. ¿Por qué razón? ¿Verdad? Entonces, miren, esto también quiere decir que no piensa ni ve con claridad. Entonces, no hay una claridad, hermanos, no está razonando bien, no se da cuenta con claridad de las cosas. Y ahora, hermanos, dice aquí, vemos el verso 7, aunque nuestras iniquidades, miren, y como de que no ellos sí sabían, y nosotros sí sabemos también. Pero como estamos así medios perdidos, ¿verdad? Así de la mente, ¿no? Así. Entonces decimos, bueno, yo ya sé cuál es el problema. Ellos sabían bien cuál era el problema, hermano. Y nosotros sabemos también, algo hicimos mal. Ellos dicen en el verso 7, aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros. ¿Qué habían hecho mal, hermanos? Sus pecados, sus iniquidades. Ellos se habían vuelto a los ídolos. Eso era el problema. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. ¿Vea? Entonces, hermanos, ahí ellos se dan cuenta, ¿verdad? Habían faltado a Dios, habían pecado contra Dios. Y ahora, ¿qué les quedaba? Bueno, el profeta Jeremías está hablándole, ¿verdad?, al pueblo y queriendo, hermanos, que el pueblo entienda para que se convierta al Señor, se vuelva al Señor. Se habían desviado de él, lo habían dejado, y el pueblo, Jeremías, usado por Dios, hermanos, está tratando de volver el pueblo a Dios, otra vez a traerlo a él, porque ellos se habían ido atrás de los ídolos. Entonces, ahora vamos a ver, hermanos, miren, el hombre, hermanos, aquí vemos que el pueblo de Dios, hermanos, buscó su propia fuente de satisfacción. El hombre, el ser humano busca su propia fuente. Cuando hablamos de cisterna, no estamos hablando de todo. Aquí está hablando de una cisterna, de una pila cavada en una piedra o un pozo, ¿verdad?, de agua. Pero, hermanos, miren, el hombre está buscando su propia fuente de satisfacción. Va a ser satisfecho un día con él buscar dar sus propios gustos, sus propios deseos. Un día va a ser satisfecho su ser. No va a ser satisfecho. ¿Por qué razón, hermanos? Porque Dios nos hizo con un vacío. Dios hizo al hombre con un vacío para que
ese vacío lo llene Él. Es como, vamos a hacer un rompecabezas, ¿no? De un humano, de un hombre. Hacer un rompecabezas y dejamos la parte del centro, hermanos, la dejamos no está esa pieza. Y solamente esa pieza puede ser puesta por Dios. Mientras que esa pieza no esté, el hombre va a buscar aquí y allá satisfacer sus deseos en el pecado, en la lujuria, en el placer, en el alcohol, en las drogas, en las mujeres o en los hombres o X, hermano, pero va a buscar satisfacer y estar bien, llenarse de algo. Ustedes no han mirado a gente famosa, hermanos, que trata ellos, hermanos, y ya llegaron a la fama y están arriba y verdad, y de repente no se sienten felices, no son felices, porque les falta algo. ¿Qué les falta? Les falta el Señor, les falta Dios, hermano. Les falta esa pieza, eso con todo respeto, hermanos, ahí en su ser. Es nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios puesto en nosotros, llenando, hermanos, del vacío que solamente Él puede llenar. ¿Sí? Entonces los hombres buscan su propia fuente de satisfacción. Lo buscan, hermanos, en los placeres, en el pecado, en las drogas, en el alcoholismo, en el adulterio. Miren, vamos a ver un ejemplo, hermanos, de esto. Miren, vamos a ir, pongo aquí una marquita, vamos al libro de San Juan, hermanos. San Juan, usted conoce este pasaje, muy conocido por usted y por mí. Miren, el capítulo 4 de San Juan, vamos a ver ahí, hermanos, capítulo 4. Capítulo 4 de San Juan, hermanos. Ya estamos ahí, dice aquí la palabra de Dios, hermanos. Capítulo 4, miren el verso 16 al 18, vemos aquí. Le vuelvo a repetir, hermanos, los hombres o la mujer busca su propia fuente de satisfacción. Cuando busca su propia fuente de satisfacción, hermanos, es cuando está acabando para sí cisternas rotas, lo que le estaba diciendo Dios por medio del profeta Jeremías a su pueblo Israel. Y eso no le iba a satisfacer, no le iba a ayudar en nada, porque estaban cavando, hermanos, en cisternas que tarde o temprano se iban a agrietar, iban a perder el agua, iban a ser inútiles. No los iban a satisfacer. Mire San Juan capítulo 4, verso 16 al 18. San Juan capítulo 4, verso 16 al 18. Mire lo que dice aquí, hermanos. Señor Jesucristo aquí ya ha entablado una plática con la mujer samaritana, hermanos, y dice aquí en el capítulo 4, verso 16 al 18, dice el 16, Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Vea, hermanos. Mire, ya él ya ha entablado, vamos a mirar ahorita adelantito, ya él entabla una plática, rompe con una forma de cultura que había en ese lugar, hermanos, porque los judíos, los fariseos, los rabinos, ellos, hermanos, no podían ni siquiera, es más, le sacaban la vuelta a Samaria. Cuando debían pasar por ahí, aunque fuera la ruta más corta, ellos sacaban la vuelta, daban más lejos para no pasar por ese lugar que era considerado como pagano, como idólatras, aunque no eran idólatras. Pero ellos, hermanos, los tenían por gentiles. Ahora, aquí en el verso 16 al 18 vemos, le digo, hermanos, lo que no satisface, lo que no llena. ¿Por qué le digo de esta manera? Mira el verso 16. Jesús le dijo, hablando con la mujer samaritana, ve, llama a tu marido y ven acá. Le está diciendo, mira, mujer, ya ahorita vamos a ir al principio, pero ahorita quiero mostrarle esto para que vea qué era lo que esta mujer estaba haciendo, ¿sí? Y quizás también nosotros la juzgamos y tal vez le decimos, ¿verdad? Pero ¿sabe qué, hermanos? A nadie el Señor Jesucristo se le reveló como esta mujer. Mucho menos los fariseos iban a tener una plática como el Señor Jesucristo la tuvo con ella. No estaba haciendo mal el Señor Jesucristo, hermano. Estaba salvando un alma. También murió por ellos. También iba a morir por ellos. ¿Sí? Entonces dice el verso 16, Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Ya la estaba poniendo, hermanos. Haga cuenta que estaba poniendo a la mujer en un espejo.
Está diciendo, mira, ven, yo te conozco. ¿Por qué le dice, ve y llama a tu marido? ¿Por qué le dice así, hermanos? Jesús conoce todas las cosas, ¿verdad? A Él nada le podemos ocultar, hermanos. Él sabe lo que hicimos ayer, Él sabe lo que hicimos hoy, sabe lo que vamos a hacer mañana. Y sabe lo que vamos a hacer de aquí a 10 años. Él ya lo sabe. A Él no le podemos ocultar nada. Entonces la mujer aquí está viendo, dice, Jesús dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Mire cómo le está diciendo el Señor Jesucristo. A veces nosotros creemos que vamos a engañar al Señor, ¿verdad? Y creemos que nosotros le vamos a decir una cosa, no, yo le voy a decir al Señor, yo estoy haciendo esto, pero yo le voy a decir esto. A Él no le vamos a engañar. Ni usted ni yo, hermano. Nadie va a engañar al Señor Jesucristo. Él escudriña la mente y el corazón del hombre. Él sabe bien, hermano, lo que estamos pensando y lo que vamos a decir. Y antes que la palabra esté en nuestra boca, Él ya la sabe toda. Entonces a Él no lo podemos engañar. Por eso, entonces aquí vemos en esta plática, dice aquí, en el verso 17 respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Híjole. Quizás ella no pensó, ¿verdad? Bueno, el Señor, Él sabe, ahorita está sabiendo lo que yo le estoy diciendo, pero Él no sabe mi pasado. ¿Qué estaba pasando aquí, hermanos? ¿O qué estaba sucediendo aquí? ¿Qué era el problema de esta mujer? ¿Qué era? ¿Qué era el problema, hermanos? Vamos a mirar en los versículos al principio, que ella iba a sacar agua en una hora no común, hermanos. Según creemos que iba a sacar agua a esa hora, era la hora sexta, donde era la mediodía. Y donde, hermanos, las mujeres no iban a sacar agua a esa hora porque era la hora más caliente del día. Entonces ella esperaba hasta que llegaba a esa hora donde no hubiera más mujeres, porque a ella la juzgaban por su forma de vivir. La juzgaban, hermanos, por lo que era. Pero mire, dice aquí, el Señor Jesucristo le contesta, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. El Señor miró, hermanos, también en el corazón de ella, y el Señor está diciendo, mira, es cierto, me está diciendo que no tienes marido. Quizás ella, por salir del compromiso, le haya dicho, sí tengo marido. Ya me cansé con 5. y este ya es el 6º. ¿Qué era, hermanos? Ella había hallado una satisfacción física. No había hallado, hermanos, una satisfacción física. Estaba ella tratando de llenar un vacío con algo que no lo podía llenar jamás. Porque ese vacío solamente el Señor Jesucristo lo puede llenar. Solamente Él. Entonces ahora vemos, hermanos, en el capítulo 4, en el verso 5 al 14, bueno, veamos desde el 1. Dice aquí, dice en el verso 4, vemos que ahora, hermanos, vemos que Jesús, hermanos, es la fuente de agua viva, hermanos. Allá atrás miramos a nuestro Dios diciéndole al pueblo de Israel, hey, me han dejado a mí fuente de agua viva y cavaron para ustedes cisternas rotas, cisternas que no les aprovecha, que no van a retener agua, no van a mantenerse con esas cisternas en las que ustedes están confiando. Y ahora aquí el Señor Jesucristo, hermanos, diciéndole a la mujer samaritana, yo soy el agua viva. Mire lo que dice aquí, verso 1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Quiénes, hermanos? Los fariseos, los que le sacaban la vuelta, hermanos, a los samaritanos. El Señor Jesucristo agarra la ruta más recta, más derecha, hermanos, para ir, hermanos, ¿qué dice a dónde iba? Salió de Judea y fue otra vez a Galilea, iba a Galilea, hermanos. Y él agarraba lo más recto, y sabía que le era necesario pasar por Samaria. Pero era un lugar de samaritanos, lugar de gente, hermanos, pagana, un lugar de gente que no podía tener comunión o tener ninguna clase de comercio o de negocio con los judíos. Mire, dice, le era necesario pasar por Samaria, le era necesario.
¿Por qué él era necesario, hermanos? Porque eso era lo más corto. Él debía pasar por ahí. Él no iba a sacar la vuelta. Él miraba ahí almas y él estaba mirando el alma de la mujer samaritana y de todos los samaritanos. Vea, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Miren, hermanos, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, ¿sí? Por eso le digo, hermanos, como ella, hermanos, era estaba muy cohibida. Ella no, de tanto que la gente la apuntaba y la señalaba por su forma de vivir. ¿Cuánta gente hoy en día, hermanos, está viviendo lo mismo, verdad? Y muchos dicen, mira que el Señor es así, bien drogadicto, bien borracho, mira, y lo juzgamos también, hermano. Pero no sabemos que hay un alma en él que necesita del Señor. Que él o ella está tratando de llenar un vacío, está tratando de llenar, de satisfacerse con cosas que jamás le van a satisfacer. Que es una cisterna rota que no va a retener agua, no le va a satisfacer, hermanos, hermanas, no le va a satisfacer, y nosotros a veces lo juzgamos, ¿verdad? Pero no le predicamos la palabra de Dios, no le mostramos, hermanos, al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. El mismo Señor Jesucristo viene a la mujer y entabla una comunicación con ella y empieza a hablarle del mismo. Miren, dice aquí, y estaba ahí el verso 6, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y le vuelvo a repetir, hermanos, en aquellos tiempos de Jesús, lo que hacía, hermanos, en ese tiempo, se contaba desde la claridad del día o de las 6 de la mañana. Se contaba desde que se aclaraba el día, y se contaba el día, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces quiere decir, hermanos, que era el mediodía, cuando el sol estaba caliente al máximo, hermano. Usted ha mirado, ¿verdad?, el tiempo de verano, cuando hace calor, hermanos, y al mediodía, ¿cómo se siente? ¿Verdad que al mediodía la sombra no pasa la sombra para allá ni para acá, dan el mero, de lo que es las 12 a la 1, su sombra, ¿verdad? No tiene sombra, todo está así. Es el tiempo más fuerte, hermanos, del calor, del sol. Entonces esta mujer aprovechaba ese tiempo para ir, porque las otras mujeres no iban a ir al agua. Y se lo aprovechaba para que no lo estuvieran cuchicheando. Mira, ahí viene la que tiene 5 maridos, ahí viene la hombreriega, ahí viene la mala mujer, mira, la pecadora. Y aprovechaba ese tiempo, iba, sacaba su cántaro y pues se iba, ella llevaba su agua. Pero esto, hermanos, dice aquí, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Mire cómo es que el Señor Jesucristo, hermanos, empieza a hablar con ella y dice aquí, pues sus discípulos habían ido a la ciudad, porque también el Señor Jesucristo estaba cansado, iba caminando a mitad del día y se sentó, dice ahí, junto al pozo, dice ahí, y vino una mujer a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Miren, hermanos, judíos y samaritanos, dijo esta mujer, no se tratan entre sí. Vean, no tenía ningún negocio. Pero miren, dice el verso, ahora vemos aquí, respondió Jesús y dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Sabe, hermanos? Allá miramos atrás, ¿verdad? En Jeremías, miramos ahí, hermanos, lo que significa, hermanos, a cisternas rotas. Ya miramos, los hombres buscan su propia fuente de satisfacción y muchos no vienen a Jesús. Ahora, la fuente de agua viva, hermanos, miramos allá, diciendo Dios, ¿verdad? Mi pueblo me ha dejado y ha cavado para sí cisternas rotas y han cavado y han hecho, me han dejado a mí fuente de agua viva. Y esto, hermanos, se afanan tratando de encontrar alguna manera de conseguirlo. Ahora, cuando hablamos, hermanos, de que ellos cavaron, dice, o tallaron cisternas, la palabra, hermanos, se vea traducida, cisterna también puede ser traducida como pozo, lo que vemos aquí. También la definición de cisternas es pozo. Entonces también hacían pozos
y los pozos, hermanos, eran profundos y buscaban los pozos una corriente de algún río. Y es ahí donde brotaba el agua. Y ese pozo pues era más entendible o más fácil de que ese pozo mantuviera agua. Y la cisterna no, se iba a romper tarde o temprano, ¿verdad? Los que ellos cavaban en las piedras, pero el pozo, y lo que vemos aquí, hermano, la cisterna es un pozo grande o una piscina excavada en una roca. Ahora una cisterna rota tiene fuga y no puede retener agua. Dios estaba diciendo, si sales, ahora le está diciendo, hermanos, ahora nos dice, a ellos le estaba diciendo, si ustedes van a sus ídolos, van tras el mundo, van buscando lo que quieren, buscando su satisfacción personal, no la van a hallar. A nosotros nos dice, si vamos allá afuera al mundo y vamos buscando nuestra satisfacción personal, no la vamos a hallar. Solamente Dios nos satisface, hermanos. Solamente Él. Ahora, hermanos, el pozo es un lugar significativo en la Biblia que simboliza la bendición de Dios. Número uno, simboliza la bendición de Dios. ¿Qué iba a pasar en la mujer samaritana? Iba a tener la bendición de Dios ahí, hermanos. A pesar de que ella había vivido una vida atrás, no tenía un buen récord. Había vivido una vida mal. Pero ahora, hermanos, en ese pozo estaba recibiendo, hermanos. Por eso miramos que simboliza la bendición de Dios, un pozo, hermanos. ¿Por qué? Porque hay agua. Provee, ¿verdad? Para el mantenimiento, hermanos. También significa o simboliza vida y salvación. ¿Qué encontró el Señor, la mujer samaritana en ese pozo? No solamente fue por agua líquido, hermanos, el H2O, no fue solamente por el líquido. Ahí también encontró la bendición. Dice aquí, miren el verso, donde estamos en el 11, ¿verdad? La mujer le dijo, Señor, dice aquí el verso 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Si tú conoces lo que Dios te está queriendo regalar hoy, tú me vas a pedir a mí, le está diciendo el Señor Jesucristo. Yo te pido agua, el líquido, y porque tengo sed. Pero esta agua, el que bebiere esta agua, va a seguir teniendo sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, dice aquí más adelante, no tendrá sed jamás. Miren lo que dice aquí. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? El Señor Jesucristo, hermano, le está diciendo, mire, la cisterna que ellos cavaron allá atrás, el pueblo de Israel no les había satisfacido, ¿verdad? No había durado su agua, no había permanecido, pero el Señor Jesucristo le está diciendo, no es este pozo, yo soy el agua viva. Yo soy la fuente de tu bendición, de Dios. Yo soy la fuente de tu vida eterna. Yo soy la fuente de tu salvación, hermano. Le está diciendo. Entonces ahora, mire, vea lo que dice aquí. Esta mujer lo entiende, hermanos. Por eso le digo, el pueblo de Israel, hermanos, el profeta Jeremías lo está hablando al pueblo de Israel, que se vuelvan a Dios, porque habían abandonado a Dios y habían cavado para ellos cisternas rotas que no les aprovechaba, que no les iba a ayudar. Y aquí dice, hermanos, aquí el Señor Jesucristo a esta mujer le dijo, verso 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Miren, hermanos, miren cómo esta mujer está debatiendo con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Está ella diciéndole, es que tú eres más grande que Jacob, que nuestro padre, que nos dio este pozo. Es una bendición de Dios, Él nos la dio. De aquí se mantienen nuestras familias, nuestros ganados, todo. Aquí es una fuente de agua que fluye y nos sustenta, nos da, nos hidrata. Pero el Señor Jesucristo le dice, mira el verso 13, respondió Jesús y le dijo, vea, hermanos, todo esto no había satisfacido, ¿verdad?, a la mujer. Todo aquello que el pueblo de Israel, hermanos, había hecho, no les había llenado, no les había satisfacido. No se sentían satisfechos porque se habían alejado de Dios. Ahora dice, respondió Jesús, verso 13, y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. ¿Sí? Hagan lo que hagan. Pueden tener muchos pozos y esos pozos van a saciar un poco su sed, pero no para siempre. Pero el Señor Jesucristo le dice, respondió Jesús, le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿Es cierto, hermano? El hombre peca y peca y peca y peca y no le sacia de pecar.
Se droga y se droga y se droga y se puede acabar la droga y no se puede morir en una sobredosis de droga y no se sacia de drogarse, hermano. No se sacia. Nada le va a satisfacer. El mundo, el pecado no le va a satisfacer. La mujer esta había tenido 5 maridos y iba por el 6º. Y si el Señor Jesucristo no hubiera llegado a su vida, quizás hubiera llegado al 7º, al 8º y así, y toda su vida iba a vivir una vida queriendo satisfacer algo que no era físico. Lo que ella necesitaba era algo, hermanos, espiritual, satisfacer su alma, que el Señor llegara a su vida para que ella pudiera vivir feliz, para que pudiera tener el gozo de la salvación. Ahora dice el verso 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Mire, hermanos, el agua que yo le daré va a ser en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Yo soy la solución a tu problema, le está diciendo el Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, vamos un poquito adelante, ya aquí vamos a terminar. Capítulo 7 del libro de mismo San Juan, capítulo 7, verso 37 al 39. Solamente 3 versos, hermanos. Mire, dice aquí, dice ahora, hermanos, el Señor Jesucristo, Él está invitando, hermanos, como invitó al pueblo de Israel, como invitó a los fariseos también, invitó a los judíos, hermanos, está invitando aquí también a todo aquel que quiera venir a Él. Miren, Él ya mostró, hermanos, ya dijo, hermanos, las cisternas es un pozo grande que una cisterna cavada en roca se gritaba y perdía agua y era inútil. Está diciendo Dios allá a su pueblo. Ahora el Señor Jesucristo está diciendo aquí, hermanos, Él está diciendo, yo soy la fuente de agua viva. Yo soy quien puedo saciar tu sed, pero la sed espiritual que muchas veces el hombre o la mujer busca en la religión. Y Jesús no es una religión. Jesús es quien puede llenarnos, hermanos, y darnos el gozo, la alegría, la satisfacción de que el pecado ya no va a estar más, hermanos, ya no va a dominarnos el pecado, porque Él vino a libertar y a salvar, Él vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. Ahora, dice aquí, Él haciendo esta invitación en el último y gran día de la fiesta. Miren, hermanos, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Mira, el Señor Jesucristo está diciendo, Él se levanta y alza la voz y dice aquí, hermanos, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué decimos al capítulo 4? La mujer samaritana, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Cualquiera que crea en una religión va a volver a tener sed. Cualquiera que esté confiando en su propia persona va a volver a tener sed. No va a satisfacer lo que solamente el Señor Jesucristo puede satisfacer en nosotros. ¿Sí? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto no es, hermano, para el que no tiene sed. Esto no es, mire, allá está el hermano Dani, por ahí atrás hay unas botellas de agua, ¿verdad? ¿Quiénes van y dicen, ay, quiero una botella de agua? El que tiene sed. El que no tiene sed, no, ¿por qué va a tomar agua si no tiene sed? Pero el Señor dice, hey, ya miraron allá, cisternas rotas no aprovechan. Todos los méritos, todo lo que ustedes busquen tratando de satisfacer sus propios deseos, si se apartaron de mí, nunca van a ser satisfechos. Pero miren, vengan a mí. Ya dijo a la mujer samaritana, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. El agua que yo le daré, está diciendo, mire aquí, hermanos, aquí dice en el verso 38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando la palabra de Dios, hermano, habla de ríos de agua viva, está diciendo, yo voy a poner mi Espíritu Santo en ti. Espíritu Santo simboliza agua también. Y aquí lo vamos a ver. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Entonces, hermano, la pieza que faltaba en nosotros, ¿quién la va a llenar? El Espíritu de Dios. El Señor Jesucristo, cuando le creemos y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Aquí dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, porque los que habían creído en Él todavía no había venido el Espíritu Santo a ellos, porque el Señor Jesucristo no había ido al cielo. Recuerden que el Señor dijo, yo me voy, porque si no me fuera, es necesario que yo me vaya, porque si no el Consolador no vendría a vosotros. Así es que es necesario que yo me vaya para que os envíe el Consolador, para que no se queden huérfanos. Entonces aquí ellos habían creído en Él, pero el Espíritu Santo todavía no había sido puesto en ellos. Ahora, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido
a un glorificado. Cuando Jesús fue glorificado, hermanos, Él tomó su cuerpo celestial, se fue al cielo. Pero nadie lo podía tocar después porque Él era glorificado. No podían tocar nadie porque nosotros somos pecadores y el pecado no tiene ninguna relación con el Señor. Por eso, hermanos, entonces aquí está la invitación como último, hermanos, el Señor Jesucristo. Mira, si alguno en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí. Tal vez alguien se ha cansado ya de vivir una vida lejos del Señor Jesucristo. Ya miró allá al pueblo de Israel buscando, apostatando de su fe, buscando para sí cisternas rotas que no aprovechan, buscando saciar sus necesidades, lo espiritual, hermanos, pero lo buscaban en los ídolos. Y miramos aquí en el libro de San Juan, en el capítulo 4, Jesús hablando con la mujer samaritana y diciendo, cualquiera que bebiere de esa agua volverá a tener sed. No importa, tú tienes un pozo, pero yo soy el agua viva. El Señor Jesucristo está diciéndole, yo puedo satisfacer tu necesidad espiritual. Ella dice, Señor, sabemos que en este monte o en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar al Padre. El Señor dice, créeme, mujer, que ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca a Dios que le adoren. Dios es espíritu, y el que le adora en espíritu y en verdad, es necesario que le adore. Hermano, hermana, primero, si hay alguien aquí que no tiene a Cristo como Señor y Salvador en su vida, tal vez ha buscado a Él ser feliz, y siempre hay algo que le roba la felicidad. Siempre hay algo que le abate. Hay algo que no puede vencer. Un pecado en su vida que no puede, que no lo deja. Y yo le invito hoy en el nombre del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo puede liberarte de todos tus pecados si tú le entregas tu vida a Él. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para salvarte, para darte vida eterna. Ya miramos aquí, la bendición quiere venir hoy a tu vida, como vino a la vida de la mujer samaritana. Puede venir hoy la bendición a tu vida, la vida eterna, si tú le entregas tu vida al Señor Jesucristo. Hay alguien en este día que reconoce que es pecador, que entiende que necesita el perdón de Dios. Jesús te está llamando y te está diciendo, ven a mí si tienes sed. Tal vez has probado en una cosa, en otra, pero no has llenado ese vacío que yo hice en ti para que solamente con mi Santo Espíritu sea llenado, sea complementado ese ser o ese cuerpo. Hay alguien aquí que levante su mano, que diga, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Hoy es el momento, hoy es el día. Ponte en ese lugar, en ese pozo, al lado de ese pozo, y mira a esta mujer que también no tenía una vida bien, pero ella dialogó con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo la entendió y le mostró. Y esta mujer se convirtió al Señor. Esta mujer entregó su vida al Señor Jesucristo y fue salva, y fue corriendo a hablar, decir a los hombres que habían visto un hombre que le parecía a ella que era el profeta o el Mesías. Y el Señor Jesús pasó a ese lugar también, y muchos creyeron por la palabra de la mujer, pero más por la palabra del Señor Jesucristo. Tú puedes ser esa persona hoy, ese día, que Dios se tomó ese tiempo para ti, así como se tomó, porque dice la Biblia que era necesario pasar por Samaria. El Señor Jesús sí se tomó el tiempo para llegar a ese lugar donde estaba esa alma que necesitaba de Dios. Cuando los demás le sacaban la vuelta, el Señor Jesucristo le importó el alma de esa mujer y de los samaritanos. A Dios le importa tu alma, le importa tu vida. Él te ama. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si hay alguien hoy que quiere entregar su vida a Cristo, solo levanta tu mano. Hoy puedes volverte a Dios con todo tu corazón y dejar que Él te perdone y te salve. Si no hay nadie, hermano, hermana,
Tú puedes venir hoy aquí al frente y puedes venir y decir, Señor, yo me estaba alejando de ti y yo también he querido cavar para mí una cisterna rota que no aprovecha, que es inútil, que se agrieta, que pierde el agua. No hay bendición en ese lugar de donde yo he tratado de apoyarme o de satisfacer mis deseos. Tú puedes venir al Señor y decirle, Señor, tú eres la fuente de agua viva. Yo vengo hoy a ti, Señor, ayúdame a mantenerme, a seguir adelante, a seguir confiando en ti, porque tú eres, Señor, la fuente del agua viva, tú eres la fuente de la vida eterna, tú eres la fuente de la salvación. Gracias, satisface mi sed, Señor, y ayúdame a mantenerme firme en ti, Señor. Solo es para el que quiera, solo es para aquel que desee. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Bendito Padre Celestial, Dios mío, te damos gracias hoy en este día. Por darnos hoy la oportunidad de estar aquí, Padre. Ayúdanos, bendito Dios, que nuestra sed siga siendo saciada, Padre. Tu palabra dice, Señor, que si hemos creído en ti, no tendremos sed jamás. Tu Santo Espíritu ha sido puesto en nosotros y nos ha llenado, Padre. Satisface nuestro ser, satisface nuestra alma, Señor, y podemos seguir adelante, Padre, a través de las luchas, de los problemas, lo que venga, Señor. Siempre estamos confiando en ti, Padre. Gracias, Dios mío, por ser esa fuente de agua viva, Padre. Gracias, mi Dios. Bendito seas. Ayuda a la hermana Lupita, Señor, a su hija, Padre. Grande, Señor, que el día de mañana va a ser operada. Señor, tú obrando, Señor, en la cirugía. Sácala con bien, Padre. Sigue ayudando al hermano Adrián también, Señor. Sigue ayudándolo, Padre. Salud, Padre, obra grandemente, Padre. Por favor, mi Dios. Te doy gracias, Padre. Pedimos que sigas ayudando a Samuelito, a Liz. Bendícelos en gran manera, Padre. Ayúdalos en todos sus metas y sus propósitos, Padre. Sé tú obrando en sus vidas. Que siempre tú seas el centro de sus vidas, Padre. Por favor, mi Dios. Te doy gracias, Padre, y te dejo todo en tus manos, mi Dios. Te pido todo, Padre, en el poderoso nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, hermanas, que Dios les bendiga a todos.